Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a nuestra sesión mensual del mes de mayo. Y bueno, el día de hoy agradecemos a la colaboración y la participación de Laboratorios Mundifarma, que es quien nos patrocina el día de hoy. Y tenemos con nosotros al doctor Víctor Lira. Él nos hablará del manejo del dolor con analgésicos opioides. Muchas gracias, doctor. Bienvenido y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Parte de su currículum, él estudió medicina general por la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo la especialidad en medicina farmacéutica por el Instituto Politécnico Nacional y actualmente es gerente médico para Mundifarma México en el área de dolor y oncología. Sí, bienvenido y muchas gracias. Bueno, como les comentó la doctora, mi nombre es Víctor Lira, yo trabajo para el laboratorio Mundifarma. Les voy a hablar hoy sobre el manejo del dolor, enfocándose principalmente a opioides. Y esta presentación que les voy a mostrar, no la preparé yo, es una presentación que tenemos en la compañía. De hecho, como pueden ver, son una serie de presentaciones que fueron preparadas por expertos en la región. Entonces, tienen información reciente y si a ustedes les interesa alguno de los estudios que se presentan o incluso parte de la presentación, con gusto se las podemos compartir, ¿no? Entonces, aquí van a ver un resumen de este módulo que es justamente el tratamiento del dolor. Es un módulo bastante extenso, por lo cual lo que van a ver es como lo principal Doctor, sobre este módulo. ¿Sí? Okay. Doctor, ¿podría hacer una prueba, por favor? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Ok, ahora sí estamos listos, doctor. Perfecto. Perfecto. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Víctor Lira, soy gerente médico para el área de dolor y oncología en Mundifarma. Realmente estoy agradecido que nos hayan invitado a la sesión del día de hoy. Esta presentación que les voy a mostrar no la preparé yo, es una presentación que prepararon en la región y le hicieron expertos de la región y es realmente amplia. Como pueden ver, está dividido en varios módulos. El que les voy a presentar yo es un resumen del módulo que habla justamente del tratamiento del... Así es que si les interesa una parte de la presentación o algún estudio, con gusto se los puedo compartir. Antes de comenzar con la presentación como tal, me gustaría mostrarles algunas diapositivas. Sobre todo están enfocadas hacia a la postura de Mundifarma, de la compañía, sobre el uso responsable de opioides, ¿no? Entonces, sabemos que los opioides son medicamentos que son una opción importante y son necesarias para algunos pacientes. Sin embargo, tienen reacciones adversas que pueden ser severas o incluso puede haber adicción en ellos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante siempre utilizar la información, sobre todo la información para prescribir de cada producto aprobada para cada uno de los productos, justamente para evitar este tipo de problemas. Adicionalmente, es importante siempre evaluar en todos los pacientes y dar seguimiento adecuado para, para saber si el paciente requiere continuar el tratamiento o se debe de descontinuar, ¿no? Entonces siempre hay que tener un plan claro con el paciente para saber durante cuánto tiempo aproximadamente va a utilizar el tratamiento y siempre plantearlo con el paciente, ¿no? El tiempo aproximado que llegue a utilizarlo y tener un plan de descontinuación del tratamiento, justamente para evitar riesgos en la salud del paciente y siempre evaluar los riesgos de abuso y adicción, ¿no? Que siempre están presentes con el uso de estos medicamentos.
Ahora, pasando esta parte, este preámbulo, a modo de introducción, esta diapositiva me pareció interesante. Creo que esto ya lo han visto en numerosas ocasiones, el concepto, la definición del dolor. En la parte de arriba nosotros podemos ver la definición de la IAS de 1979, que nos dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial o descrita en términos de dicho daño. Creo que esta es la definición clásica que hemos visto durante bastante tiempo. Sin embargo, en 2020 una pequeña modificación a esta definición, donde se le agregó parecida. Entonces ahora quedó como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o parecida a la asociada a un daño tisular real o potencial. Entonces hubo un pequeño cambio donde nosotros podemos ver esta palabra, donde básicamente la adición de esta palabra nos está ayudando para agregar un nuevo tipo de dolor dentro de la clasificación etiológica, que es el nociplástico. En un par de diapositivas más les voy a hablar un poco más sobre este tipo de dolor para que lo vean dentro de la clasificación, cómo se encuentra situado y qué tipo de pacientes podemos ver. Pero me pareció bastante interesante ver este pequeño cambio que hubo recientemente. Ahora, el dolor es el principal problema sanitario. Realmente es un problema de salud importante que se presenta a lo largo de todo el mundo. Afecta a todas las poblaciones, afecta en diferentes patologías, independientemente de la edad, del sexo, de dónde se encuentra el paciente, y se encuentra distribuido a lo largo del mundo. Entonces, vemos que en el mundo hay muchos pacientes que sufren dolor, que sufren patologías que les causan dolor, y algo bastante importante es el impacto que tiene este dolor en la calidad de vida, ¿no? Entonces, creo que lo más importante a tomar en cuenta siempre va a ser manejar el dolor para mejorar la calidad de vida del paciente. Respecto a la epidemiología, aquí realmente es un tema bastante amplio. Podríamos hablar de un gran número de estudios. Aquí estoy mencionando solamente de la epidemiología del dolor por cáncer, ¿no? Donde vemos que el dolor por cáncer es uno de los síntomas que más le temen los pacientes con cáncer, ¿no? Creo que la primera pregunta que hacen muchos pacientes al momento del diagnóstico de cáncer es justamente eso, ¿no? Si le va a doler o qué tanto les va a doler. Y vemos que la prevalencia va a variar de acuerdo al estado que se encuentra en el paciente, de acuerdo a lo que está pasando en ese momento en el paciente. Como podemos ver, aproximadamente el 39% de los pacientes después del tratamiento curativo van a presentar dolor. Ahora, 55% de los pacientes van a presentar dolor durante el tratamiento para el cáncer. Más o menos el 66% de los pacientes que tienen enfermedad avanzada metastásico terminal van a presentar dolor. Y ahora, de todos los pacientes que presentan dolor, aproximadamente el 38% mencionó que el dolor era de moderado severo, ¿no? Entonces, estos pacientes son los que van a utilizar principalmente manejo con opioides. En la gráfica, ustedes pueden ver la incidencia de dolor o el porcentaje de pacientes que presentan dolor de acuerdo al tipo de cáncer. Pues vean los diferentes tipos, donde el que más causa dolor es el cáncer pancreático, que el 93% de los pacientes llegan a presentar dolor, y sucesivamente el cáncer óseo muscular, seguido del de cerebro. Entonces, y después el linfoma no Hodgkin. Entonces, vemos cómo son las patologías que causan más dolor en los pacientes. Ahora, es importante tomar en cuenta que el dolor no solamente se va a influir, o la intensidad que refiere el paciente del dolor, no solamente va a influir la parte fisiológica, ¿no? O sea, por ejemplo, en la diapositiva que vimos anteriormente, como el cáncer o el tratamiento y demás, sino que hay otros factores. Aquí podemos ver el modelo biopsicosocial del dolor, donde nos están hablando que existen factores biológicos, factores sociales, factores psicológicos. Todos estos van a influir en cómo el paciente percibe el dolor. Entonces, independientemente de la gravedad de la enfermedad o de la inflamación o cómo está la parte fisiológica del paciente, hay otros factores, por ejemplo, el entorno social, los factores
culturales, el estrés del paciente, el cómo el paciente está afrontando la enfermedad en base, que van a hacer que la percepción del paciente, que la percepción del dolor que tiene el paciente vaya a ser diferente. Entonces vamos a ver que cada paciente va a tener una diferente percepción del dolor. Y algo que van a hacer, que vamos a ver que hacen énfasis mucho las guías, es la personalización del tratamiento, ¿no? Entonces justamente por este modelo, todos nuestros pacientes van a manifestar o van a tener diferente reacción al dolor y el tratamiento va a ser diferente en cada uno de ellos. Es muy importante tomar en cuenta estos factores al momento de tratar al paciente para poder individualizar adecuadamente el tratamiento y poder darle un tratamiento adecuado a nuestro paciente. Ahora, respecto a la etiología, aquí les dejé esta diapositiva nada más, donde nos está hablando sobre, sobre la clasificación etiológica del dolor. Entonces aquí estamos viendo que clásicamente nosotros veíamos que existía el dolor nociceptivo por algún estímulo nocivo, ¿no? Aunque había algún daño tisular o algo que era demasiado evidente, o el dolor neuropático donde había algún daño en alguna estructura del sistema nervioso, ¿no? Entonces, o una combinación de estos que el dolor mixto. Entonces clásicamente teníamos esos. Ahora con este cambio que hubo en el concepto de dolor, vemos que se adiciona este tipo de dolor, que es el nociplástico. Aquí, justamente, no sé si lo recuerdan en las diapositivas, mencionaba que era algo parecido al dolor asociado a algún daño, ¿no? O sea, en este tipo de pacientes, nosotros no vamos a encontrar un daño aparente, o sea, no va a haber como en el dolor neuropático, que sabemos que hay un daño a alguna estructura, en el dolor nociceptivo, que sabemos que hay algún daño tisular y demás. Aquí nosotros no vamos a encontrar algún tipo de dolor aparente, sin embargo, perdón, de daño aparente, sin embargo, el paciente sí va a presentar dolor. Aquí donde el tipo de enfermedades que tienen clasificadas es, por ejemplo, la fibromialgia, ¿no? Este tipo de enfermedades donde no hay como algo aparente, sin embargo, el paciente refiere dolor y requiere tratamiento, lo están enfocando en este tipo de dolor. Ahora, ¿cómo evaluamos nosotros el dolor? En esta diapositiva que les estoy mostrando, únicamente está hablando sobre las directrices de la OMS para la evaluación del dolor. Sabemos que existen múltiples guías, existen un gran número de guías que nos mencionan justamente esto, pero solamente les estoy mostrando lo que dice la OMS. Y lo que nos dice la OMS es, perdón, es básicamente que la forma en que cada paciente lo presenta, experimenta el dolor y expresa el dolor es diferente, ¿no? Entonces, en base a eso tiene que ser, perdón, en base a eso tiene que ser nuestro enfoque. Debemos de hacer una evaluación exhaustiva del paciente y siempre tomar en cuenta que el paciente debe de sentirse cómodo con esta evaluación que nosotros estamos haciendo, y esta evaluación debe incluir una historia, un historial clínico bastante detallada, exploración física, evaluación de las circunstancias psicológicas y la gravedad del dolor, y todos los procedimientos diagnósticos que se le han hecho al paciente. Es importante que tanto el médico como el personal de salud y el paciente puedan identificar de forma temprana el dolor para que se pueda iniciar de forma temprana el tratamiento y evitar complicaciones a largo plazo. Y muy importante es el evaluar y reevaluar periódicamente al paciente. La idea es ver si el tratamiento que nosotros le estamos dando es el ideal o podemos cambiarlo. Sobre todo, haciendo un poco más énfasis en el tratamiento con opioides, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación constante para ver si nuestro paciente realmente necesita ese opioide, necesitamos cambiar de opioide o ya no necesita tratamiento con opioide, ¿no? Y la idea de esto es mejorar la calidad de vida, que el paciente tenga un tratamiento adecuado y sobre todo evitar las reacciones adversas, ¿no? Tratar las reacciones adversas para que estas sean mínimas, ¿no? Sabemos que es imposible, prácticamente imposible que el paciente presente cero reacciones adversas, pero sí podemos minimizar este tipo de reacciones en el paciente. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar el dolor? Tenemos múltiples herramientas. Ustedes pueden ver en la diapositiva todas las que existen. Algunas son bastante sencillas y fáciles de utilizar.
Por ejemplo, las más ampliamente utilizadas son las escalas visuales análogas o las de evaluación verbal o las de evaluación numérica, y otras que son un poco más complejas como las que están viendo ahí, ¿no? Entonces, podemos utilizar cualquiera de estas para la evaluación de nuestro paciente. Ahora, la parte importante, ¿cómo se maneja el dolor? Ya que nosotros establecimos que nuestro paciente tiene dolor, que requiere tratamiento y tenemos el equipo integral para manejar a nuestro paciente, hay un gran número de guías. Estas guías en los últimos años han sufrido varios cambios, sobre todo por el uso de opioides, saber en qué momento se utilizan los opioides, saber en qué tipo de pacientes voy a utilizarlo, y en algunos casos ha sido controversial. Sin embargo, aquí solamente les estoy mostrando lo que dice la OMS para el tratamiento del dolor por cáncer. Más adelante les voy a mostrar algo que está combinado de la OMS, pero para pacientes que tienen dolor crónico no oncológico, pero sí tienen como ciertas variaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo importante que podemos señalar en estas guías en pacientes con dolor por cáncer es que aquí dan mayor prioridad o se enfoca más el manejo farmacológico con opioides, que es caso contrario en el caso del dolor crónico no oncológico, ¿no? En aquellos pacientes que tienen dolor crónico que no está relacionado al cáncer, ahí no se da tanto peso al uso de opioides, ¿no? De hecho, se deja hasta el último paso el uso de opioides, hay pasos previos, ¿no? Entonces, la OMS básicamente lo que nos pide o el objetivo principal que nos menciona es reducir el dolor y mantener la mejor calidad de vida para el paciente. Ajá. El tratamiento que nosotros le debemos dar al paciente debe superar, el alivio del dolor debe superar el riesgo de reacciones adversas y de sobredosis, ¿no? Sobre todo la reacción que en manos podría llegar a preocupar es la depresión respiratoria. Y adicionalmente nos mencionan que no solamente es el plan farmacológico, sino que debemos de tener un plan de atención integral que que debe de tener diversas intervenciones como las psicosociales y de apoyo adicional a la farmacológica, ¿no? Es importante el manejo adecuado de los opioides, y una vez que nosotros tenemos un manejo analgésico, vean los 4 recuadros de abajo, donde nos está mencionando que estos 4 principios básicos, ¿no? Que se debe de administrar por vía oral siempre que sea posible, ¿no? Entonces, si el paciente no tiene ningún problema con la vía oral, siempre debemos de preferir nosotros la vía oral hacia otras vías. Por reloj o con reloj en mano, aquí básicamente es siempre dar a intervalos fijos, ¿no? O sea, olvidarnos de esta parte de solamente si tiene dolor o por razón necesaria y demás. Si nosotros damos el tratamiento y se administra una vez al día, 2 veces al día o 3 veces al día, nosotros vamos a fijar la dosis en esos intervalos de tiempo durante el periodo de tiempo que nosotros establezcamos para el paciente. Debemos individualizar cada paciente, ¿no? Siempre de acuerdo al paciente, a las necesidades básicas, a las particularidades de cada paciente, nosotros debemos de adecuar el tratamiento analgésico para este tipo de paciente. Y por último, hay que tener atención al detalle, ¿no? Hay que evaluar todas las causas de dolor y sobre todo ver las reacciones adversas y dar tratamiento a las reacciones adversas. También es importante en este punto hablar tanto con los pacientes como los familiares sobre las reacciones adversas para que ya sepan qué esperar, ¿no? Aquí es muy importante la comunicación para que sepan qué esperar de los tratamientos que nosotros estamos dando a cada uno de los pacientes. Ahora, creo que esta la conocen bastante bien, que es la escalera analgésica de la OMS. La que nosotros habitualmente vemos es la de manejo del dolor por cáncer, ¿no? Esta que tiene 3 pasos, donde en el paso 1 tenemos a los AINES o no opioides en conjunto con adyuvantes. En el paso 2 tenemos opioides débiles junto con coadyuvantes o uso de no opioides. Y en el paso 3 nosotros tenemos el uso de opioides fuertes. Entonces es como lo que clásicamente tenemos en dolor por cáncer. Sin embargo, vean en esta referencia que nos hablan sobre esta modificación para pacientes que tengan dolor crónico no oncológico, donde después del uso de opioides débiles están agregando el uso de intervencionismo mínimo, ¿no? O sea, intervencionismo con invasión mínima se puede utilizar en conjunto con
coadyuvantes y junto con AINES, ¿no? Después de esto, si el paciente no responde, nosotros nos podemos ya mover a este punto del tratamiento con opioides fuertes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que le mencionaba? Que es como la parte diferente que se puede presentar en estos pacientes con dolor crónico no oncológico. Ahora, hablando de los tratamientos, ¿qué es lo que nos recomienda la escalera de la OMS? En primer paso nos recomienda utilizar AINES, ¿no? Creo que esto los conocemos bastante bien. Los AINES son medicamentos que tienen propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas, que su mecanismo de acción se basa principalmente en la inhibición de la ciclooxigenasa, ¿no? Entonces, las reacciones adversas del uso de estos medicamentos son bastante conocidas y se debe evitar el utilizar de forma crónica estos medicamentos, sobre todo los AINES, por los riesgos cardiovasculares, renales y gastrointestinales que puedan tener en los pacientes cuando se utilizan a largo plazo, ¿no? Entonces, se pueden utilizar, solamente hay que tener cuidado con estas reacciones adversas en estos pacientes. Ahora, dentro de la escalera nos mencionaba que se deben utilizar los AINES en conjunto con medicamentos adyuvantes. ¿Ah? Estos medicamentos adyuvantes son medicamentos que normalmente no se utilizan para el dolor o se pueden utilizar solos, pero tienen como cierta eficacia analgésica limitada, ¿no? Entonces nosotros los podemos utilizar en conjunto con nuestros medicamentos, nuestros analgésicos, para potenciar un poco más la analgesia que eso le pueden llegar a dar. ¿Cuáles son los medicamentos que utilizamos como coadyuvantes? Son los principalmente antidepresivos, como los inhibidores de la recaptura de serotonina, los tricíclicos y demás, ¿no? Corticosteroides, agonistas alfa-adrenérgicos, neurolépticos, anticonvulsivos, anestésicos locales como lidocaína se puede utilizar, o medicamentos tópicos, aquí también entra la lidocaína, o antagonistas del receptor NMDA, ¿no? Entonces, nosotros podemos utilizar estos medicamentos en conjunto con los analgésicos para potenciar su eficacia. Después de esto viene el uso de opioides. Vemos que nos menciona la escalera analgésica que puede haber opioides débiles o opioides fuertes, ¿no? Entonces, los opioides son medicamentos derivados del opio, son derivados de la amapola. Sabemos que la amapola tiene un gran número de neurolépticos, donde el principal es la morfina, y de estos se extraen otros opioides donde se puede modificar. Básicamente, aquí la base de los medicamentos es la morfina. Nosotros modificamos diferentes partes de la molécula de la morfina y podemos obtener diferentes opioides, ¿no? Entonces, en base al origen, nosotros podemos clasificarlo a naturales, que aquí estos básicamente se conocen como los opiáceos, ¿no? Aquí tenemos la morfina, codeína, tebaína, papaverina, estos opiáceos que son como los clásicos. Después de esto, si nosotros los modificamos un poco, están los semisintéticos, como por ejemplo, la buprenorfina, la oxicodona, o los que son completamente sintéticos, ¿no? Como la metadona, el tramadol, tapentadol y demás. Ahora, estos opioides también se pueden clasificar de acuerdo a cómo se unen a los receptores de opioides endógenos, ¿no? Sabemos que nosotros tenemos un sistema de opioides endógenos. Nosotros producimos ciertos tipos de opioides, donde el más conocido son las endorfinas, y justamente sobre este sistema donde actúan las endorfinas van a actuar los opioides. Ahora, dependiendo con la fuerza que se una al receptor de opioides, con la forma en que se une, la fuerza y la forma en que se une el receptor de opioides, nosotros vamos a clasificarlo en diferentes tipos. Pueden ser los agonistas o agonistas completos, que aquí básicamente se unen por completo al receptor de opioides y tienen el mismo efecto que podría tener un opioide endógeno, ¿no? Los agonistas parciales, que se unen parcialmente al receptor de opioides y van a tener un efecto parcial sobre el receptor de opioides. Y por último, los antagonistas. Estos van a tener el efecto contrario, ¿no? Aquí es donde se encuentra, por ejemplo, naloxona y demás medicamentos. Ahora, el efecto que van a tener sobre los diferentes receptores de opioides va a ser diferente de acuerdo al medicamento y de acuerdo a qué tan fuerte se une al receptor de opioides. En esta tabla pueden ver su unión a los receptores Mu y kappa, donde podemos ver que algunos son agonistas, algunos son agonistas parciales, agonistas débiles
antagonistas, como por ejemplo en el caso de naloxona. Por ejemplo, vean en el caso de buprenorfina, que puede ser agonista parcial para el receptor mu, pero antagonista al receptor kappa. Entonces aquí, dependiendo de la dosis que nosotros utilicemos de buprenorfina, puede actuar como agonista o como antagonista de algunos receptores. Ahora, nosotros tenemos un paciente, lo evaluamos, vemos que requiere un tratamiento con opioide, entonces necesitamos seguir como ciertos principios y hay y hay varias guías que nos dan como lineamientos para saber cómo iniciar al paciente con opioides, qué medidas utilizar, qué pasa cuando ya no sirve bien este opioide, cómo cambiarlo de opioide, cómo llevar el tratamiento integral, ¿no? Entonces, en las siguientes diapositivas yo les voy a mostrar un poco sobre los principios de tratamiento con opioides. Después de eso vamos a hablar un poco sobre rotación de opioides. Entonces, antes de iniciar el tratamiento con opioides, nosotros debemos evaluar al paciente de forma integral. Debemos de hacer una historia clínica completa y sobre todo debemos incluir también el trastorno por consumo de sustancias previas, ¿no? ¿Qué tanto riesgo tiene el paciente de adicción? Si ya tiene algún problema o ha tenido algún problema en el pasado con este tipo de patologías. Ahora, es importante también detectar trastornos mentales, ¿no? El estado psicosocial, trastornos psiquiátricos. Y en caso de que el paciente presente algún trastorno mental, derivarlo a algún especialista, al psiquiatra, principalmente para el tratamiento de este. Sobre todo por el riesgo que este tipo de pacientes pueden tener mayor riesgo de adicción en comparación con otros pacientes. Se deben establecer objetivos terapéuticos individuales y realistas. Y esto se deben de discutir específicamente con el paciente para que el paciente sepa a dónde lo queremos llevar y sepa qué es lo que nosotros esperamos del tratamiento. Para que de esta forma pueda ayudarnos más fácilmente y no tenga sorpresas sobre alguna reacción adversa, si está funcionando o no está funcionando el tratamiento. Ahora, ya que decidimos el opioide que vamos a utilizar, hay que decidir qué vía de administración vamos a utilizar. Como vimos en los lineamientos de la OMS, lo preferible siempre es utilizar la vía oral, ¿no? Entonces, nosotros siempre vamos a utilizar la vía oral cuando esté disponible. Sin embargo, en algunas ocasiones el paciente podría no poder utilizar la vía oral y podemos utilizar otras vías como la intravenosa, la subcutánea o incluso la transdérmica, ¿no? Dependiendo del estado del paciente. También es necesario evaluar la naturaleza y urgencia del dolor para seleccionar adecuadamente la vía de administración y sobre todo la forma farmacéutica del medicamento, ¿no? Si el paciente presenta dolor agudo y necesitamos disminuir el dolor de forma inmediata, nosotros deberíamos de pensar en formas intravenosas o medicamentos de liberación inmediata, ¿no? Entonces, medicamentos como los que nosotros tenemos en Mundipharma, que son de liberación controlada, realmente no pueden ayudar tanto al paciente en un momento de mucho dolor, ¿no? Son para pacientes que tienen dolor crónico. Es muy importante la selección del medicamento de la vía de administración y de la forma farmacéutica que nosotros hagamos para que el paciente pueda aliviar el dolor más rápidamente. Importante siempre conocer el perfil de reacciones adversas de los opioides. En general, hay muchos efectos adversos comunes, ¿no? El hecho de que el derivado del opio se una al receptor de opioides, nosotros vamos a ver que hay muchos eventos adversos comunes. El número uno y que se presenta con todos, incluso con tramadol, que es un opioide débil, es el estreñimiento, ¿no? Entonces nosotros podemos esperar que todos nuestros pacientes que reciban este tipo de tratamientos van a presentar algún grado de estreñimiento. Náusea, vómito, sedación, son los que se presentan en prácticamente todos los pacientes. Sin embargo, conforme el paciente vaya creando tolerancia al medicamento que nosotros le estamos dando, se crea tolerancia rápidamente a este tipo de reacciones adversas, ¿no? Entonces, son las que podemos esperar durante los primeros días de tratamiento y conforme continúe el paciente el tratamiento, estas van a ir disminuyendo. Y hay otras que son las que más nos preocupan, por ejemplo, prurito se puede presentar con el uso crónico de opioides, delirium y sobre todo de depresión respiratoria, ¿no? Entonces es importante conocer este tipo de reacciones adversas y sobre todo informárselas al paciente del riesgo que tiene de ellas, ¿no? Parte importante del tratamiento siempre es darle un tratamiento
al paciente para estas reacciones adversas, ¿no? Entonces, el tratamiento que nosotros siempre vamos a dar es, por ejemplo, el tratamiento para el estreñimiento. Sin embargo, existen actualmente medicamentos que vienen en combinaciones, por ejemplo, con antagonistas que nos ayudan a disminuir un poco el estreñimiento, ¿no? Entonces, aquí depende mucho de lo que tengamos disponible para tratar las reacciones adversas del paciente. Importante siempre tener en claro estos conceptos y sobre todo que el paciente los conozca y esté consciente de ellos, ¿no? Sabemos que los medicamentos opioides utilizados adecuadamente por el tiempo adecuado en las dosis adecuadas puede tener un poco menos de riesgo, perdón, puede tener menos riesgo de adicción, sin embargo, es un riesgo que se encuentra presente en todos los pacientes, ¿no? Entonces, importante mencionar al paciente que siempre existe este riesgo de adicción y que tengan claro los conceptos, ¿no? Tolerancia, dependencia física, que estos no son sinónimos de adicción, ¿no? Todos los pacientes que utilizan opioides van a crear cierta tolerancia al opioide y eventualmente van a requerir dosis más altas, ¿no? Depende mucho del estado del paciente, del estado fisiológico y demás, perdón, del metabolismo, pero todos los pacientes eventualmente van a crear tolerancia y van a requerir dosis más altas. Muchas veces no es conveniente aumentar la dosis, o sea, el paciente tiene determinada dosis, por ejemplo, de morfina o de oxicodona, y no es tan conveniente aumentarlas de forma indiscriminada, sino que debe de haber un límite, y después de eso podemos rotar el opioide, y en conjunto con nuestros tratamientos que vamos a ver más adelante, vamos a hacer que nuestro paciente pueda prolongar más esta tolerancia. La dependencia física, que aquí básicamente lo definimos como aquel paciente que presenta síndrome de abstinencia tras la interrupción brusca del tratamiento, ¿no? Entonces, que el paciente tenga claro que esto se puede presentar, que no puede detener el tratamiento de un momento para otro porque va a presentar síntomas de abstinencia. Y por último, mencionarle sobre los riesgos, sobre todo de abuso, de adicción, y que estén presentes ellos para que el paciente siempre esté consciente que es un riesgo que puede tener siempre durante el tratamiento. Nosotros podemos evaluar los factores de riesgo que tenga el paciente para ver qué tanto riesgo hay de que pueda llegar a abusar del opioide, ¿no? O sea, aquí en esta tabla pueden ver diferentes factores de riesgo. Por ejemplo, están los antecedentes o abuso de medicamentos recetados, drogas ilícitas, alcohol, antecedentes familiares de abuso de sustancias, antecedentes de trastornos psiquiátricos como por ejemplo ansiedad, depresión, TDA, trastorno por estrés postraumático, antecedentes de abuso sexual. También un factor de riesgo es que el paciente sea joven, o sea que sea menor a 45 años. También mencionan en este estudio antecedentes de problemas legales o de encarcelamiento y antecedentes de terapia asistida con medicamentos para el trastorno por consumo de sustancias, ¿no? Pues básicamente, estos nos pueden dar una idea de qué tanto riesgo tiene el paciente para desarrollar adicción o algún problema de abuso. Ahora, antes de continuar con esta parte, me gustaría mostrarle un par de diapositivas de algunos medicamentos que nosotros tenemos en Mundipharma, que les mencioné en estas diapositivas sobre los diferentes opioides. En Mundipharma tenemos básicamente 3 medicamentos que son analgésicos derivados del opio, que es Tramundin, que es tramadol, que tramadol es de administración una sola vez al día. Tenemos presentaciones de 150 y 200 miligramos, donde es bastante cómodo porque el paciente en vez de tomar el medicamento 3 o 4 veces al día o incluso más, básicamente necesita una sola dosis. Entonces, por ejemplo, aquí está cubriendo 150 miligramos durante 24 horas, está cubriendo básicamente la dosis estándar que nosotros le damos en general a los pacientes, ¿no? Pues tiene la ventaja de ser bastante cómodo y nosotros al dar menos dosis durante el día, el paciente tiene un poco menos de reacciones adversas, ¿no? Entonces, es una de las ventajas. Otro medicamento que tenemos disponible es una combinación de oxicodona con naloxona, que aquí es bastante peculiar porque tenemos un medicamento que es un agonista junto con un antagonista, pero aquí básicamente está diseñado sobre todo para el tratamiento de reacciones adversas gastrointestinales, principalmente estreñimiento, donde vemos que la naloxona se va a pegar principalmente en los receptores MU del plexo mientérico del intestino
y va a hacer que no haya tantas reacciones adversas ahí localmente. Y posteriormente el resto de naloxona que se llega a absorber y demás se elimina por metabolismo de primer paso, dejando solamente oxicodona, ¿no? Entonces, tenemos esta combinación que nos ayuda a disminuir algunas reacciones adversas. Y por último, tenemos este medicamento que es oxicodona, es Oxycontin es la marca, que es un medicamento de delegación prolongada que va un poco de la mano de esto último que estábamos mencionando sobre el abuso de sustancias y demás, donde tiene una formulación que ayuda a disuadir el abuso, ¿no? Sabemos que muchas veces para abusar de estos medicamentos alteran la forma farmacéutica, haciéndola polvo o diluyéndola y demás. Entonces, esta es difícil de alterar, por lo tanto, va a ayudarnos a que el medicamento solamente se utilice con fines terapéuticos y no sea atractivo para aquellos que busquen con fines de abuso, ¿no? Estos 3 medicamentos que estaban dentro de las tablas que les mostré, nosotros los tenemos disponibles en Mundipharma y ustedes pueden utilizarlo en sus pacientes. Ahora, nosotros ya decidimos que el paciente está utilizando un opioide, ya se encuentra bajo tratamiento con este opioide y muchas veces por diversos factores necesitamos cambiar el opioide, ¿no? Es aquí donde entra la rotación de opioides. La rotación de opioides, ustedes pueden ver la definición aquí, es básicamente el cambio de un medicamento opioide a otro opioide con una finalidad terapéutica, ¿no? Y aquí no es simplemente el decir, bueno, ya no se tome este y tome este otro. Nosotros tenemos que calcular la dosis para que continúe con una dosis lo más parecida posible al medicamento que estaba utilizando anteriormente, ¿no? Aquí tenemos la desventaja que existe, bueno, ventaja y desventaja, porque existen muchas guías que lo mencionan. Aquí vemos las recomendaciones de las diferentes guías como la OMS, NCCN, ESMO, las guías latinoamericanas de EAPC, también, donde nos mencionan ciertas recomendaciones. La parte de desventaja que mencionaba es que no hay como un lineamiento general de cómo hacer la rotación de opioides y lo que nos complica muchas veces es que no tenemos como un lineamiento, por ejemplo, nacional sobre cuáles son las dosis, perdón, las tablas de equivalencia correctas para cada paciente, ¿no? Si nosotros bajamos una calculadora de opioides en el teléfono, nos va a manejar ciertas tablas de equianalgesia. Si nosotros vemos la literatura, va a manejar otras dosis diferentes. Entonces aquí no hay como un consenso y eso lo puede hacer un poco difícil y confuso, ¿no? Por ejemplo, en el caso del medicamento que nosotros tenemos, oxicodona, dependiendo de qué revisemos, si vemos nuestra IPP, si vemos la literatura, si vemos eh, lo que mencionan las guías, puede ser la equivalencia de 1 con morfina de 1, 1.5 o 2, ¿no? Entonces depende mucho de varios aspectos. Ahora, ¿qué criterios o cómo sabemos cuándo debemos de cambiar el opioide? Creo que el más evidente es que la falla terapéutica, ¿no? Cuando el opioide que nosotros le estamos dando ya no alivia adecuadamente el dolor, creo que es momento de dar de pensar en otro opioide. Otra es la tolerancia analgésica, donde vimos que es un proceso que siempre se presenta en los pacientes, ¿no? Entonces, eventualmente el paciente va a crear tolerancia y muchas veces en algunas partes del mundo lo que hacían es crean tolerancia, le subo la dosis, crea tolerancia, le subo la dosis. Y van dando dosis incrementales, ¿no? Esto no es lo correcto porque es que se llegan a dosis en extremo altas. Por ejemplo, hace algunos años estuve hablando con un especialista en dolor en Estados Unidos, donde básicamente no rotaba a sus pacientes, simplemente creaban tolerancia y aumentaban la dosis. Y entonces tenía un paciente que ya tenía muchos años bajo tratamiento con oxicodona precisamente y tenía dosis de 1.5 gramos al día de oxicodona, ¿no? O sea, son dosis en extremo altas. O sea, en estos pacientes lo recomendable es una vez que llegamos a cierta dosis, lo mejor es rotarlo a otro medicamento y nosotros con el simple hecho de rotarlo, la tolerancia al medicamento va a cambiar, ¿no? O sea, no se crea como tolerancia cruzada o algo así. O sea, por ejemplo, yo tengo a mi paciente con morfina, necesita cada vez mayor dosis, lo cambio a oxicodona y este hecho de cambiarlo va a hacer que la tolerancia sea menor, ¿no? Entonces yo necesito una dosis menor de medicamento y de esta forma yo no doy dosis incrementales.
Otro criterio para cambiarlo es por las reacciones adversas, ¿no? Que sean intolerables para el paciente, que tenga demasiada toxicidad de su tratamiento y por lo tanto yo necesite cambiarlo. Otro puede ser por cambio en la ruta de administración, ya sea que por alguna razón el paciente no pueda tolerar la vía oral, o por ejemplo, algo común es en las vías transdérmicas, ¿no? Muchas veces hacen reacción alérgica al pegamento del, este, del parche y pueden requerir que en vez de utilizar la vía transdérmica se utilice la vía oral. O puede ser también el cambio a una menor frecuencia de administración, ¿no? Que el paciente necesite menos, que podamos darle de una forma más cómoda el medicamento y podamos darle menos dosis, menos tomas en un solo día. Y otra cosa que puse aquí punteada, porque muchas veces no es como un criterio como tal, pero vemos que nuestra realidad sí se presenta, es por los costos, ¿no? Muchas veces el paciente no puede pagar el medicamento y entonces es necesario cambiarlo. Y adicional a los costos, yo aquí también hablaría sobre la disponibilidad, ¿no? Porque muchas veces para nosotros no se encuentran siempre disponibles todos los opioides, muchas veces se basa en el tratamiento en lo que tengamos disponible, ya sea en la institución o en el medio privado. Ahora, en esta diapositiva hay una forma sencilla de cómo hacer la rotación de opioides. Ya que yo decidí cambiar mi opioide, cuál es el paso, cuáles son los pasos a seguir para que yo pueda cambiar el opioide que tengo actualmente al nuevo opioide? Lo primero que tenemos que hacer es calcular la dosis diaria total, ¿no? Nosotros tenemos que calcular la dosis que toma el paciente, tomando en cuenta incluso los rescates. Y sobre eso, yo voy a sacar un total en 24 horas, ¿no? Entonces, este total en 24 horas va a ser mi dosis diaria total. Y sobre eso voy a buscar la dosis psicoanalgésica del nuevo opioide y lo voy a cambiar. Como les comentaba, pues realmente no hay como un consenso, no tenemos tablas que nos ayuden a hacerlo fácilmente. Sin embargo, la que yo uso, la que he visto que se utiliza con frecuencia es esta. Esta fue hecha por el doctor Andrés Hernández de nutrición. La encuentran fácilmente en internet. Esta es la página donde se encuentra. Y esta nos guía fácilmente y podemos utilizar como estas tablas de conversión más fácilmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo más fácil es siempre cambiar nuestro medicamento a morfina y de ahí moverlos el medicamento que queramos, ¿no? Ya estableciendo la dosis total diaria de morfina que requiere el paciente, de ahí nos podemos mover hacia el medicamento que queramos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi paciente que tiene morfina y lo quiero cambiar a oxicodona, lo que yo debo de hacer es darle la mitad de la dosis, ¿no? Aquí vemos que nos está pidiendo dividir entre dos. Por ejemplo, yo lo tengo con 80 miligramos de morfina, el equivalente sería 40 miligramos de oxicodona. Ajá. Entonces, les dejo esta dirección para que ustedes puedan consultar y tener esta tabla que les va a ayudar fácilmente. Y ya que tenemos la dosis equianalgésica, aquí en el ejemplo les puse 80 miligramos de morfina, equivalen a 40 miligramos, pues mi paciente su dosis diaria total de oxicodona va a ser 40 miligramos. Sin embargo, yo no le voy a dar los 40 miligramos de forma inmediata, sino que yo voy a usar una dosis más baja. Recuerdan lo que les comenté, ¿no? Que generalmente el paciente eh, tiene una tolerancia diferente. Entonces, lo que yo voy a hacer es darle la mitad de la dosis. Entonces, en vez de darle los 40, le voy a dar 20 miligramos. Estos 20 miligramos yo los voy a dividir en dos tomas, que es, por ejemplo, este medicamento se administra cada 12 horas y le voy a dar 10 miligramos cada 12 horas, ¿no? Entonces, de estos 80 miligramos que estaba tomando el paciente, la nueva dosis del medicamento van a ser 10 miligramos cada 12 horas de oxicodona. Entonces, lo más recomendable es siempre bajar la dosis a la mitad, sobre todo para evitar reacciones adversas, que pueda el paciente presentar depresión respiratoria o alguna reacción adversa seria. Después de eso, nosotros podemos calcular las dosis de los rescates. Los rescates más o menos son entre el 10 y el 20% de la dosis total diaria, ¿no? Entonces, de esta forma, podemos rotar al paciente de forma sencilla. Ahora, ¿cómo saber a qué opioide voy a cambiar a mi paciente? Pues realmente muchas veces se basa en disponibilidad, o sea, lo que tengamos disponible lo podemos rotar. Y sin embargo, en la literatura vemos que aquí hay algunos factores que nos pueden ayudar a saber qué tipo de opioide podemos utilizar. Primero tenemos que evaluar el riesgo de abuso del paciente.
Después, el potencial de reacciones idiosincráticas, factores demográficos, comorbilidades, por ejemplo, el hecho de que el paciente tenga insuficiencia renal puede limitar el uso de ciertos opioides, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no podría utilizar oxicodona libremente en un paciente con insuficiencia renal porque tiene contraindicación, ¿no? Entonces, yo debería de pensar en otro opioide como buprenorfina, por ejemplo. O pacientes con insuficiencia hepática, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes yo no podría utilizar fácilmente esta combinación que les mostré de oxicodona con naloxona porque está contraindicado, ¿no? Entonces, de esta forma nos va limitando, o sea, para saber qué opioide podemos utilizar. Y también existen otros factores, por ejemplo, ver el tratamiento concomitante que tenga, la evaluación del paciente, la farmacología del opioide y el uso de opioides previos que había tenido el paciente, ¿no? Entonces, estos factores nos van a ayudar un poco para saber qué opioide le puedo dar a mi paciente. Bueno, aquí hay un par de recomendaciones sobre el ajuste de la dosis, ya que tengo a mi paciente con un opioide nuevo. Lo recomendable siempre es dar el 50%, ¿no? A excepción de que nosotros estemos cambiando a metadona o fentanilo. Aquí lo que nos menciona este estudio es que si se trata de metadona, nosotros debemos de bajar el 75 al 90% de la dosis y solamente darle el 10% más o menos de lo que nos salió en el cálculo de cambio. Si es fentanil transdérmico, se recomienda no alterar la dosis. Ahora, recuerden que les mencioné que es importante mantener un plan de tratamiento adecuado en el paciente. Siempre debemos plantear con el paciente cuándo vamos a descontinuar el tratamiento. Y aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver cómo descontinuar el tratamiento, ¿no? Dependiendo del opioide que esté utilizando, sobre todo el tiempo que lleve utilizando el opioide, nosotros vamos a ir disminuyendo poco a poco la dosis, ¿no? Por ejemplo, si lo utiliza durante poco tiempo, es un poco más fácil, ¿no? Menor a 2 semanas. Si lo utiliza entre 2 a 4 semanas, vamos a ir disminuir del 10 al 50% por semana, o si lo utilizó más de un mes, vamos a disminuir 10% por semana, así hasta disminuir progresivamente la dosis, ¿no? Y de esta forma nosotros evitamos que el paciente presente síntomas de abstinencia. Ahora, adicional al tratamiento farmacológico que vimos aquí, también existe tratamiento no farmacológico que podemos utilizar en el paciente, ¿no? Entonces, como vimos en la parte del manejo integral del paciente, nosotros vamos a utilizar este tratamiento en conjunto para mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Aquí les voy a mostrar un resumen de algunas intervenciones. Por ejemplo, aquí están intervenciones físicas como masajes, posicionamiento, calor y frío, donde básicamente estos tratamientos sirven para el tratamiento del dolor, no son tan eficaces por sí solos, pero pueden complementarse junto con otros tratamientos, ¿no? Entonces, la idea de estos tratamientos básicamente es mejorar, disminuir la inflamación, mejorar la movilidad y disminuir el dolor en los pacientes. También están estas técnicas físicas como la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea o la relajación muscular progresiva. La acupuntura, sí se puede utilizar acupuntura, sí tiene eficacia. Incluso aquí pueden ver este estudio que es una revisión de Cochrane, que ya tiene un poco de tiempo. Pero aquí llegaron a la conclusión que sí es un tratamiento eficaz para el dolor lumbar, ¿no? Entonces sí tenemos ciertas bases que nos van a ayudar y hay algunas variaciones, ¿no? Por ejemplo, está la acupuntura junto con electroacupuntura o también hay técnicas de acupresión, ¿no? Entonces esto también nos va a ayudar para tratar a nuestro paciente. Existen otras, perdón. Y también están dentro de las intervenciones físicas, también está la terapia manual, la fisioterapia, que nos van a ayudar a mejorar sobre todo la fuerza y el equilibrio en las personas para tratar de disminuir el dolor. Y están las intervenciones psicológicas, que también estas forman parte importante de lo que vimos del esquema biopsicosocial del dolor, ¿no? La parte psicológica del paciente, donde vemos que la terapia cognitivo-conductual, la reducción del estrés basada en atención plena, este tipo de intervenciones también nos van a ayudar a disminuir el dolor. Entonces, la idea de esto es utilizar en conjunto estos tratamientos farmacológicos junto con los tratamientos no farmacológicos para tener este tipo de tratamiento con los pacientes, que es el tratamiento multimodal, ¿no? Entonces, este tratamiento multimodal básicamente lo vamos a definir como la combinación de tratamientos farmacológicos junto con los no farmacológicos
para que nos pueda ayudar a optimizar el dolor, ¿no? Nos va a dar efectos sinérgicos entre ellos y sobre todo nos va a reducir las dosis de los medicamentos, ¿no? Lo ideal es que yo no tenga una dosis, por ejemplo, si mi paciente está utilizando una opioide, no tenga dosis tan altas. Esto lo voy a combinar con estas terapias que les mostré de fisioterapia, de terapias psicológicas y demás, para que el paciente requiera menos dosis y se pueda controlar adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan en este enfoque multimodal? Aquí vemos dos enfoques diferentes. Por ejemplo, el clásico es que nos menciona las 4 P's del tratamiento del dolor. Entonces, para yo tratar el dolor, debo utilizar estas 4 P's, que es terapia física, terapia psicológica, farmacoterapia y procedimientos o intervenciones, ¿no? Entonces, yo debo buscar una combinación de estos 4 puntos para dárselo a mi paciente y que mejore adecuadamente el tratamiento del dolor. El dolor, perdón. Y también existe un grupo de trabajo en Estados Unidos donde nos muestran 5 enfoques de tratamiento. Ellos trabajan con 5 puntos, ¿no? Que es la medicación, o sea, la parte farmacológica que revisamos, terapias restauradoras, enfoques intervencionistas, enfoques de salud conductual y la salud complementaria integradora. Entonces, aquí como podemos ver en estos 2 enfoques, básicamente es una combinación de la primera parte que vimos, como de la parte farmacológica, junto con la segunda parte que son los tratamientos no farmacológicos. Entonces, cuando nosotros vamos a iniciar un tratamiento multimodal en nuestro paciente, es muy importante aquí la comunicación, ¿no? Siempre debemos de hablar con el paciente, hacerlo que reconozca el dolor, que reconozca en qué momento, que reconozca las vías y que reconozca el impacto que tiene en su vida y en su familia. Debemos de explicarle adecuadamente el manejo multimodal, cómo es que va a ser más eficaz y va a hacer que tenga un mejor control del dolor y sobre todo hacer evaluaciones exhaustivas, ¿no? Conocer las expectativas que tiene el paciente de este tipo de tratamientos y establecer junto con él objetivos, ¿no? Para saber qué podemos esperar durante cuánto tiempo y durante cuánto tiempo va a seguir este tratamiento. Ahora, aquí hay algunos ejemplos de cuando hablamos de terapia multimodal, ¿no? Entonces, podemos utilizar fármacos, que son los que vimos, podemos utilizar técnicas, como por ejemplo, técnicas neuroaxiales, técnicas de anestesia regional, terapias no farmacológicas, que son las que vimos. Y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar un estudio que me pareció bastante interesante, donde nos están mostrando, de acuerdo, por ejemplo, esto es en cirugías, ¿no? Después de que el paciente tuvo algún tipo de cirugía, ¿cuáles son los tratamientos que nosotros le vamos a dar o cuáles son los combinados de acuerdo al tipo de cirugía, ¿no? Por ejemplo, en el primero vean cirugía de reemplazo total de rodilla o de cadera. La terapia, evidentemente, esta terapia con analgésicos, pero esto se puede combinar con terapias locales, como anestesia local, con técnicas de anestesia regional, terapias no farmacológicas como la terapia cognitivo-conductual que vimos, o la estimulación transcutánea, o con anestesia epidural, ¿no? O sea, aquí vemos cómo nos habla de diferentes cirugías y cómo hay algunas que no requieren de ciertas técnicas, ¿no? Si les interesa este estudio, con gusto se los puedo compartir para que lo revisen con calma. Y a modo de conclusión, creo que en estas diapositivas les puede mostrar que existen varias directrices internacionales y regionales que nos hablan sobre el dolor y que nos hablan sobre cómo manejar adecuadamente a aquellos pacientes que tengan dolor por cáncer o que tengan dolor crónico no relacionado al cáncer. Los enfoques del tratamiento van a ser terapias farmacológicas, terapias no farmacológicas. Sin embargo, lo recomendable siempre es utilizar analgesia multimodal, que es una combinación de estas dos, ¿no? Que esto se basa principalmente en la diapositiva que vimos sobre el modelo biopsicosocial de la atención del paciente. En el caso del tratamiento del dolor por cáncer, vemos que uno de los pilares del tratamiento es la terapia farmacológica, ¿no? El utilizar medicamentos derivados del opio va a ser uno de los pilares del tratamiento, sin embargo, no se utilizan solos, ¿no? Sino que se deben utilizar con otras técnicas, tanto farmacológicas como no farmacológicas. Importante siempre reconocer las reacciones adversas, que el paciente esté consciente de las reacciones adversas, y siempre plantearnos con el paciente los retos que pueden llegar a presentarse.
Entonces creo que esta comunicación adecuada con el paciente nos puede ayudar sobre todo a que el paciente esté consciente de qué esperar del tratamiento y pueda controlarse adecuadamente. Y no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Si les interesa alguna parte de la presentación o incluso los estudios clínicos, con gusto se los puedo compartir. Podemos estar en contacto a través de Isela, o ustedes pueden ver aquí mi correo electrónico, que es victor.lia@mundifarma.com.mx, y con gusto les puedo enviar más información sobre alguna diapositiva que les interesó o incluso el estudio que les haya interesado. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias, doctor. Ahorita no hay preguntas aquí de manera presencial. Vamos a ver en el chat. Tampoco, ¿verdad? Bueno, yo sí, las dos presentaciones de tramadol son cada 24 horas, las de 150 y 200. Sí, este tramador que nosotros tenemos es administración de una sola vez al día y es tanto 150 como 200 miligramos. Gracias, doctor. Doctor, si no hay más preguntas, agradecemos mucho su brillante participación por parte del Colegio Michoacano de Anestesiología y le hacemos llegar su constancia. Perfecto, me están pidiendo el correo, les envío mi correo por el chat para que lo tengan disponible en caso de que necesiten algo más. Y les agradezco la atención prestada a la presentación de hoy.